Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Margarita Santos Guzmán. A continuación hablaré sobre el amparo directo. El amparo directo, su fundamento legal en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Les hablaré sobre la procedencia. El amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se comete en ellos o que cometida sobre el procedimiento afecte las defensas del quejoso, necesariamente a tener que identificar varios conceptos, y para ello los invito a pensar para qué estés en presencia de un acto susceptible de ser combatido en el amparo directo. Necesitas, por un lado, tener la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, pero además que éste haya sido dictada por un tribunal judicial administrativo, agrario o del trabajo. Ese es el primer concepto que quiero señalar para que pensemos en amparo directo. Primero necesitamos tener una sentencia definitiva. ¿Y sentencia definitiva cuál es? Para eso es importante tener nuevamente nuestra ley de amparo, ya que en la ley de amparo podremos entender que una sentencia definitiva está establecida en el artículo 170, fracción primera, segundo párrafo, que establece: se entenderá por sentencia definitiva o laudos las que refieran del juicio en lo principal la sentencia definitiva. Si bien es cierto, resuelve el principal, la acción principal ejercida, demandada. Sin embargo, si se agotó o no se agotó el recurso, eso no le da legitimidad. La sentencia definitiva se entiende que es definitiva desde el solo hecho que haya resuelto el fondo del asunto en lo principal, pero cierto que por regla general se tiene que agotar los recursos ordinarios. Eso lo establece el primer párrafo. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos o resoluciones pueden ser modificados o revocados, salvo que la ley permita la renuncia de los recursos. Entonces, con eso tenemos al primer concepto. Les voy a hablar sobre la demanda y su contenido. La demanda de amparo directo deberá formularse por escrito, en el que se expresará el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueva en su nombre, el nombre y domicilio del tercer interesado, la autoridad responsable, el acto reclamado, la fecha en que se haya notificado el acto reclamado al quejoso o aquella en que hubiese tenido conocimientos del mismo. Los preceptos que, conforme a la fracción 1 del artículo 1 de la Ley de Amparo, contengan los derechos humanos cuya violación se reclame y los conceptos de violación. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes, dentro del plazo de 5 días contados a partir del día siguiente al de la presentación de la demanda. La autoridad responsable que emitió el acto reclamado deberá certificar al pie de la demanda la fecha de notificación al quejoso de la resolución reclamada, la de su presentación y los días hábiles que mediaron entre ambas fechas. Correr traslado al tercer interesado en el último domicilio que haya designado para oír notificaciones en los autos del juicio de origen en el que se señala el quejoso, y rendir el informe con justificación acompañando la demanda de amparo, los autos del juicio de origen con sus anexos y la constancia de traslado a las partes. Deberá dejar copia certificada y de las actuaciones que estime necesarias para la ejecución de la resolución reclamada o para proveer respecto de la suspensión. Les voy a hablar ahora del tema de la sustanciación. El presidente del tribunal colegiado de circuito deberá resolver en el plazo de 3 días si admite la demanda, previene al quejoso para su regularización o la desecha por encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Si hubiera irregularidades en el escrito de demanda,
por no haber satisfecho los requisitos que establece el artículo 175 de la Ley de Amparo, el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito señalará al proveente un plazo que no exceda de 5 días para que subsane las omisiones o corrija los defectos precisados en la providencia relativa. Si el quejoso no cumple el requerimiento, el presidente del tribunal tendrá por no presentada la demanda y lo comunicará a la autoridad responsable. Si el presidente del tribunal colegiado de circuito no encuentra motivo de improcedencia o defecto en el escrito de demanda, o si esta último fuera subsanado, la admitirá y mandará notificar a las partes de acuerdo a lo relativo, para que en el plazo de 15 días presenten sus alegatos o promuevan amparo adhesivo la parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en el que subsista el acto reclamado. Podrán presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervienen en el juicio del que emana el acto reclamado, el cual se trasladará en el mismo expediente y se resolverán en una sola sentencia. La presentación y trámite del amparo adhesivo se regirá por el dispuesto para el amparo principal y seguirá la misma suerte procesal de este. El amparo adhesivo únicamente procederá en los casos siguientes: cuando el adherente trate de fortalecer las consideraciones vertidas en el fallo definitivo y a fin de no quedar indefenso, y cuando existan violaciones al procedimiento que pudieran afectar las defensas del adherente trascendiente al resultado del fallo, transcurridos los plazos a que se refiere el artículo 181 de la Ley de Amparo, dentro de los 3 días siguientes, el presidente del tribunal colegiado turnará al expediente al magistrado formule el proyecto de resolución dentro de los 90 días siguientes. El auto de turno hace las veces de citación para sentencia. La audiencia donde se discuten y resuelven los asuntos de competencia de los tribunales colegiados de circuito serán públicas, salvo que exista legal en contrario. Los asuntos se discutirán en el orden en que se enlisten, salvo casos de excepción, a juicio del órgano jurisdiccional. Si fueron aprobados, se procede a la misma firma de engroso dentro de los 10 siguientes días. El día señalado para la sesión, que se celebrará con la presencia del secretario quien dará fe, el magistrado ponente dará cuenta de los proyectos de resolución, el presidente pondrá a discusión cada asunto, se dará lectura a las constancias que señalen los magistrados y, estando suficientemente debatido, se procederá a la votación. Acto continuo, el presidente hará la declaración que corresponda y el secretario publicará la lista en los estrados del tribunal. La resolución se tomará por unanimidad o mayoría de votos. En este último caso, el magistrado que no esté conforme con el sentido de la resolución deberá formular su voto particular dentro del plazo de 10 días siguientes al de la firma de engrose, voto que expresará cuando menos brevemente las razones que lo fundamenten. Transcurrido el plazo señalado sin que se haya emitido el voto particular, se asentará razón en autos y se continuará el trámite correspondiente. Si no fuera aprobado el proyecto, pero el magistrado ponente aceptara las adiciones o reformas propuestas en la sesión, procederá a redactar la sentencia con base en los términos de la discusión. Si el voto de la mayoría de los magistrados fuera en sentido distinto al del proyecto, uno de ellos redactará la sentencia. En ambos casos, el plazo para redactar la sentencia será de 10 días, debiendo quedar en autos constancia del proyecto original. Las sentencias del tribunal deberán ser firmadas por todos los integrantes y por el secretario de acuerdos. Firmada la sentencia, se notificará por lista a las partes. En los casos en que procede el recurso de revisión, la notificación a las partes se hará en forma personal. El órgano jurisdiccional de amparo procederá
al estudio de los conceptos de violación, atendiendo a su prelación lógica y privilegiando, en todo caso, al estudio de aquellos que, de resultar fundados, redunden en el mayor beneficio para el quejoso. La suspensión del acto reclamado. La autoridad responsable decidirá en el plazo de 24 horas a partir de la solicitud sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos para su efectividad, tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio dictados por el Tribunal del Trabajo. La suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, se ponga a las partes trabajadoras en peligro de no subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales solo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal sustanciación. Cuando se trate de juicios de orden penal, la autoridad responsable, con la sola presentación de la demanda, ordenará suspender de oficio y de plano la resolución reclamada. Si ésta comprende la pena de privación de libertad, la suspensión surtirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de parte de amparo, por mediación de la autoridad responsable. Por mi parte, ha sido todo. Esperemos que les haya gustado esta exposición. Gracias por su atención.